Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que nos veas. Esto es Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Y el siguiente mensaje es acerca de el Apocalipsis de Zacarías. ¿Saben ustedes quién fue Zacarías? Un profeta del antiguo Israel y que lo podemos ver en el Antiguo Testamento o en las escrituras hebreas. Y este estudio se trata del Apocalipsis de Zacarías. Zacarías capítulo 14. Y la relación que tiene este capítulo completo con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a partir desde un punto. Hechos capítulo 1, versículo 11. Vamos a leer desde el 10. Aquí es esto denota la ascensión del Señor. Este es el momento en el que el Señor sube al cielo, sube a los cielos, es levantado y sube y una nube lo envuelve. Y dice que en el versículo 10 de Hechos capítulo 1, y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo habéis visto ir al cielo. ¿Y dónde estaban ellos? Estaban en el monte de los olivos. Ellos estaban en el monte de los olivos, que está donde enfrente de Jerusalén. Es decir, está fuera de la ciudad, pero enfrente de Jerusalén. ¿Listo? Y Zacarías capítulo 14 es el capítulo que muchos eruditos o muchos estudiosos de este libro dicen que es el Apocalipsis de Zacarías. Así le llaman. Y por eso yo quise llamar este estudio como el Apocalipsis de Zacarías, porque tiene una connotación escatológica, muy escatológica. Y dice así, vamos a leer todo el capítulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla. Versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día donde sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la misma manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. ¿Y vendrá quién? Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Y acontecerá que ese día no habrá luz clara ni oscura,
Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. ¿Y Jehová será qué? Será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jebá hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primavera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová o Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata, ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey y a Yahweh de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Muy bien, por eso es que a este capítulo le llaman el capítulo de la profecía escatológica o apocalíptica de Zacarías. Porque resulta que partiendo de lo que ya hablamos en Hechos 1, 10, cuando el Señor sube a los cielos, el Señor Jesús, y partiendo de que a Jehová, el Dios digamos, de los israelitas, el Dios Yahweh, el Dios yo soy, es decir, no tiene un rostro, no tiene apariencia, es espíritu. ¿Listo? Nadie le ha visto. Pero aquí dice que versículo 4, se afirmarán sus pies en aquel día. ¿Listo? Entonces aquí ya no estamos hablando de un Dios que no se ve. Aquí estamos hablando de Dios físicamente que pone sus pies en el monte de los olivos. Y estamos hablando de Jesús, de Yeshua, porque Él es Dios. Junto con el Padre y el Espíritu son uno solo y son el mismo. Personas distintas, pero un solo Dios verdadero.
Y aquí quien viene es Yeshua, es Jesús. Él es el que viene, como está escrito en Apocalipsis. Vamos a hacer la relación de una vez. Apocalipsis, donde dice de que he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis 1 del 7 al 8. E incluso los que lo traspasaron. ¿Por qué? Porque creo que también en Zacarías hay de que dice, una profecía también dice, y mirarán al que traspasaron. Y esto lo dice Zacarías 12. Que también Zacarías 12 junto con Zacarías 14 son profecías escatológicas, son profecías apocalípticas. Y en Zacarías capítulo 12 dice que también podríamos hacer una comparación entre Zacarías capítulo 12 y Zacarías capítulo 14, y las dos son apocalípticas. Vamos a leerlo también. Dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor de Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día, siempre cuando hablamos de la venida del Señor, hablamos de aquel día, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargasen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: ¿tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Yahweh de los ejércitos su Dios? En aquel día pondré de los capitanes de Judá como brasero de fuego en leña. Y así sigue y sigue y sigue. Pero miren el versículo 8, lo que dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre de ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David y la casa de David, como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Jesús. Es lo que hemos visto en anteriores estudios. Ya nosotros identificamos al ángel de Yahweh o al ángel de Jehová, y es Jesús. Entonces aquí dice que el ángel de Jehová peleará por Jerusalén. Esto quiere decir la venida, la segunda venida del Señor Jesucristo en el Armagedón. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. ¿Listo? Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Y a quién traspasaron? A Jesús. No lo crucificaron. Lo traspasaron en la cruz y lo traspasaron con sus iniquidades. Y lo traspasaron al no creer, al no creerle sus palabras. ¿Listo? Este es un capítulo también escatológico que también se relaciona mucho con la segunda venida. Y este que mirarán a mí, a quien traspasaron, se relaciona ¿con qué? Con lo que acabamos de leer en Apocalipsis. Lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 1, versículo del 7 al 8. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra
harán lamentación por él. Entonces, queridos, este que viene aquí con las nubes es el Señor Jesucristo. Es Yeshua HaMashiach. Aquí dice que sus pies se afirmarán en aquel día sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en dos. Claro que cada uno de estos, en este pasaje, en este capítulo, hay una división. Hay una división en cuanto a cuando el Señor pone sus pies como tal en la segunda venida y el Armagedón. ¿Y por qué digo que el Armagedón? Porque en el Armagedón es donde Dios reúne a todos los ejércitos de la tierra, en donde está el falso profeta y el anticristo, la bestia, que van a la batalla en Megido, en el valle de Megido, que está entre Jerusalén y el mar oriental. Y allí será esta batalla, se llevará ahí, allí se llevará a cabo. Y allí el mismo Dios, el mismo Jesucristo, peleará con todos ellos. El mismo Jesucristo peleará con todos ellos. Y mire lo que pasará. Cuando ellos estén peleando, cuando ellos estén tratando de atacar al Señor, que viene con las nubes, con los santos, leamos Apocalipsis, donde dice: y vi un caballo blanco y al que montaba sobre él. Esto lo dice en Apocalipsis 19:11. Vamos a ver. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce, solo él. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo blanco, le seguían con caballos. Estos son los santos con los que viene acá en Zacarías 14, donde dice que, ¿qué dice? Donde dice: y vendrá Jehová mi Dios, versículo 5, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Es esto que está acá, en Apocalipsis 19, versículo 14. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio. Aquí están en medio de la batalla. Viene el Señor Jesús en las nubes, y está la bestia y el falso profeta acá tratando de impedir que el Señor venga a la tierra. Y en ese momento, ¿qué pasa? Versículo 19. ¿Y vi a quién? A la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, aquí está la plaga, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Esta es la plaga, o sea, la espada de Dios Todopoderoso, de la que habla
Zacarías en el versículo acerca de la plaga, versículo 12 del capítulo 14, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, la carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Es decir que el Señor con la fuerza de su poder enviará contra todos estos malignos que vengan peleando contra él, a los secuaces de la bestia y del falso profeta. Él los herirá con esta plaga y caerán instantáneamente con esa plaga. ¿Listo? Muy bien. Y allí estamos viendo. Ahora vamos a ver dónde se reúnen estos ejércitos para pelear contra Jerusalén. Dice que en un lugar llamado Armagedón. En una parte donde dice en el Apocalipsis, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armegido. Es en hebreo, Armegido. Y nosotros lo llamamos Armagedón, pero en hebreo es Armegido y acá se lee como Armagedón. Vamos a leer el Apocalipsis capítulo 16. Ya vamos viendo la relación que tiene Apocalipsis capítulo 14 con algunos pasajes, más que todo finales del libro del Apocalipsis. Muy bien. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos ¿a qué? A la batalla de aquel gran día, de lo que habla Zacarías, en aquel día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió ¿en dónde? En el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Listo? Entonces aquí con esto podemos concatenarlo con lo que ya hemos leído. Por eso decimos de que Zacarías capítulo 14 es como tal el Apocalipsis de Zacarías, tanto Zacarías capítulo 12 que lo leímos y Zacarías capítulo 14 con los pasajes de Apocalipsis que acabamos de leer. Hay otros estudios que también se pueden hacer junto con estos pasajes que acabamos de leer, ya es del libro de Daniel con el libro del Apocalipsis y otros pasajes de las Escrituras, los cuales podemos estudiar para poder conectar las piezas, porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta y ella misma se interpreta sola. No hay nada por fuera, no hay nada que esté salido o que esté mal puesto o que esté desubicado en las Sagradas Escrituras. Todo es perfecto. ¿Listo? Muy bien, oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Porque, Señor, por medio de este estudio hemos visto que tú estás pronto por venir y, Señor, en tu segunda venida, tú harás grandes maravillas y pelearás como has peleado y como has batallado por nosotros, como siempre lo has hecho. Sabemos que esa segunda venida será gloriosa, será portentosa y tú te manifestarás con poder porque vendrás a reinar sobre nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.